En esta tarde, Tiago Caldeira, secretario de Transporte de PPI, el presidente de la Cámara Brasileña de la Industria y de la Construcción y moderador de este panel, José Carlos Martins. Y en línea están Ernesto Monter Flores, del Banco Interamericano de Desarrollo, Olivier Gerard, socio de la Macrologística, y Claudio Fristac, de la Interconsultoría Internacional de Negocios. Volviendo a las actividades del día de hoy, para que tratemos de infraestructura, estamos en vivo con transmisión por el sitio amazonia21.org y por los canales de CNI, por YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y otras plataformas de comunicación. Amazonía más 21 es una iniciativa de Agencia de Desarrollo de Porto Velho, Alcaldía Municipal de Porto Velho y Federación de las Industrias del Estado de Rondônia, con la Confederación Nacional de la Industria y el Instituto Elvald Lodge como co-realizadores. Patrocinan el foro el Gobierno del Estado de Rondônia, Energía Sostenible de Brasil, concesionaria de la usina hidroeléctrica de Giral, Energisa, ABDI y Sebrae. Tendremos aún más en el próximo encuentro, el 14 de octubre, donde trataremos de cuestiones conectadas a la cultura y posibilidades amazónicas, antecedentes del Foro Mundial Amazonía más 21, que ocurrirá entre los días 4 y 6 de noviembre, totalmente virtual y gratuito. Hagan parte de esta iniciativa y dialoguen con nosotros. Infraestructura y desarrollo sostenible de Amazonía. Inversiones, reflexiones sobre el futuro. Las carencias de infraestructura de la región amazónica son muchas, desde el saneamiento básico, agotamiento sanitario y agua tratada, logística, alumbrado, conectividad, salud, educación y otras. En la región que es muy rica, considerada la nueva frontera del desarrollo del país, fue olvidada por hace mucho tiempo y los resultados son vistos. Con bajo IDH, ingresos medianos mucho más allá de las regiones del país, aislamientos de ciudades y costes elevados por las deficiencias logísticas, red de comunicaciones deficientes, ausencia de energía y también inversiones. ¿Cómo transformar la región en corto espacio de tiempo? Generar riquezas e ingresos, ampliar los mecanismos de protección en el bosque, atraer inversiones y aprovechar posibilidades que el bosque totalmente nos presenta, y estos son temas que Amazonía más 21 busca traerles al diálogo con el gobierno, con gobiernos, sector productivo, academias, instituciones de fomentos y la sociedad civil organizada. Para que sigamos, y la apertura del segundo panel, le paso la palabra al presidente de la Cámara Brasileña de la Industria y la Construcción Civil y el moderador de este panel, José Carlos Martins. Bueno, buenas tardes a todos. Reempezamos la parte de la tarde, el panel, los desafíos de infraestructura básica tecnológica en Amazonía. Saneamiento, logística y conectividad. Son asuntos de gran interés y estoy seguro de que para los habitantes de Amazonía y principalmente para todos los brasileños, para que sepamos cómo podemos discutir una utilización basada en la sostenibilidad y principalmente con una infraestructura tecnológica, una infraestructura que respete al medio ambiente y todo eso. Directamente a nuestro panel, quisiera invitar a Olivier, el socio de Macrologística, para que haga su intervención inicial. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes, pudiendo ser parte de Amazonía más 21. Estamos aquí en São Paulo. Por supuesto, por cuenta de la pandemia no estamos con ustedes, pero es importante conectar con ustedes esta gran importante región que es Amazonía. Para quien no conoce, soy socio de Macrologística, una compañía que se dedica una buena parte de su tiempo para poder realizar proyectos y también consultorías en el área de infraestructura en Amazonía. Empezamos ya hace más de 12 años con proyectos Norte Competitivo, que fue un proyecto que tuvo la idea y con la realización proamazónica, que son las confederaciones de la industria de la Amazonía Legal, y con el apoyo de CNI. Este proyecto ha sido un proyecto que nos
que nos reveló una Amazonía más pujante, una Amazonía mucho más productiva, y también con él hicimos una evaluación de más de 60 productos que fueron producidos o consumidos en Amazonía Legal, haciendo una matrices y haciendo la destinación de dónde iban y para dónde iban y cuáles son los destinos y modales que se terminaban utilizándolos. Y también cuando se refiere a fluviales y también a las carreteras y todo esto, y con también los cuellos de botella que había en la región, las brechas que habían y lo que debería ser hecho en la región para que podamos en términos de priorización y proyectos logísticos. Y es muy interesante que nos fijemos que uno de los proyectos que fue con 9 ejes para que beneficiaran la Amazonía legal, y uno de los ejes que ha sido priorizado en 2010 fue el eje de que hoy es el más nuevo, digamos, el principal, la principal vía que está conformando la Amazonía legal, que es el eje de la carretera 163, llegando a Pirituba y yendo hasta los puertos de Santarém y Vila de Conde. Y en la época, en 2010, aquella región toda estaba teniendo poca carga. La BR 163, la carretera, tenía muchas colas muy largas y largas y largas de problemas y cuellos de botellas también, con tierras, carreteras de tierras que no tenían ningún tipo de infraestructura y se tardaba muchísimo entonces para el transporte. Y además de eso, en 2010 el puerto movía más de 100 toneladas de 1.000 granos al año. En 2009, para que tenga una comparación, se incrementó 9,10 millones de granos. Entonces, estamos muy contentos de poder aportar con Amazonía, con los proyectos de Amazonía Legal, incluso enseñándoles que este eje es un eje prioritario, llegando hasta un 20% de los costos logísticos del transporte de granos allá de la región Mato Grosso y el sureste también de Pará, y para los transportes y exportación. Así que se convirtió trayendo muchas empresas para que llegaran al distrito con 5.000 habitantes de la ciudad de Itaituba, que se convirtió hoy en un gran polo bastante pujante de movimiento de cargas de hidrovías o de cargas fluviales. Así que otra manera importante fue enseñar la importancia del eje del transporte marítimo de madera, que era utilizado en la época y que incluso se amplió su utilización y que también tiene la necesidad todavía de inversiones, sobre todo lo que se refiere al ingreso rodoviario, cuando se hace necesario la duplicación de la BR 234, la carretera, para que se alcance con más eficiencia, eficacia, con menor coste logístico, las terminales de estos transportes marítimos para que lleguen a Itacoatiara o que lleguen a Santarém hasta un nivel de Conde para su exportación. Estamos trabajando muchísimo, hace mucho, y lo hicimos para Sudán, una cantidad de estudios que están hechos disponibles para la planificación estratégica de logística de los 9 estados de Amazonía Legal, e incluso mostramos la importancia que se había en la inversión de infraestructura logística y priorizando, por supuesto, proyectos de niveles estatales y que se podrían ser hechos para que se mejore la logística de agregación de cargas, ¿no? Que son lo que llamamos de ejes integradores, que traían las cargas de los puertos hasta también los principales ejes como la entrada de Madero y también Tapajós. Otra cosa también que es muy importante para poder complementar un poco es mi apertura acá inicialmente en este foro, es hablar de la importancia también de Amazonía como un polo para el comercio bilateral, binacional, que es algo que quizá no se menciona mucho, se habla mucho de corredores bioceánicos y también aquellos que tratarían de las cargas desde Mato Grosso a Rondônia y Rondônia también, para que se pueda a puertos como Perú y Chile para China, y también el que conseguimos comprobar a través de los estudios que era medio inviable para que se hubiera esta incrementación de hasta un 40% de los costos logísticos que se movían esta carga por los puertos de Chile y Perú. Sin embargo, algo que también se reveló con estos estudios es la importancia de utilizarse estos ejes de integración, como es el caso de la carretera transoceánica que está pasando allí justo por Porto Velho, Acre, y que va hasta Perú y también hasta el mercado peruano y hasta el mercado boliviano también. La importancia de que implementemos acciones para este crecimiento del comercio bilateral con los países vecinos, como Perú, Bolivia, Venezuela,
a pesar de todos sus problemas actuales y económicos. Sin embargo, todos esos países los cuales podemos tener un gran contacto y también un gran crecimiento de este comercio exterior y que hoy es muy, digamos, muy pequeño. Para que se tenga una idea, este comercio exterior que tenemos con Perú pasa a ser movido por Santos, en lugar de ser movido por ejemplo, por la infraestructura de Amazonía, que podría hacer como su vecino. Entonces, eso es todo lo que quisiera hablar en este momento inicial y estoy a disposición para que hablemos un poco más de Amazonía, que es algo que también tenemos mucho interés y también estamos trabajando hace mucho tiempo con estos proyectos como el de apoyo para la iniciativa privada. Muchas gracias, Jean. Realmente Amazonía es apasionante, ¿verdad? Cuando hablamos de Amazonía estamos hablando de 400 kilómetros que son apasionantes, por supuesto. Voy a pasarle a Tiago Caldera, que es el secretario de Transporte de PPI, ¿no, Tiago? Entonces, la palabra inicial, por favor. Gracias. Me gustaría dar la enhorabuena a los colegas del panel y a la CNI por la realización del evento, la Agencia de Desarrollo de Rondônia también. Es un honor estar aquí, de hecho. Amazonia, de hecho, es apasionante, ¿no? Siempre que visitamos, nos enamoramos aún más, ¿no? Yo he estado en Manaus, en Belén, en septiembre, ahora el inicio de septiembre, ejecutando un proyecto del PPI que son los terminales pesqueros. Son concesiones que fueron calificadas en el PPI para buscar alianzas privadas, para sacar del papel los proyectos que están hoy de esos terminales pesqueros. Y es impresionante la falta de infraestructura, ¿no? No solamente para este ejemplo que estoy dando ahora, pero también de carreteras con servicios completos. Entonces, el listado es enorme. Y los proyectos están calificados hoy en el PPI, en el programa de alianzas e inversiones, debido a estar calificados, ¿no? Ser tratados como prioritarios estratégicos por todo el gobierno federal, por todas las entidades públicas. Tiene una imposición por ley, ¿no? Que se ha tratado de esa manera. La cartera de los proyectos que están por la Amazonía es una cartera muy grande. Tenemos un listado de aeropuertos, por ejemplo, la sexta ronda de aeropuertos planificadas para el próximo año, para el principio del próximo año, contempla Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Boa Vista, Manaus, Tefé, Tabatinga. Entonces, hay la expectativa de que se contrate casi 2.000 millones de reales en inversiones solo en esa cartera de aeropuertos. En secuencia también se calificará en la reunión prevista para noviembre de este año una concesión de aeropuertos pequeños, aeropuertos regionales en Amazonía. Será planificada como una de las primeras PVPs patrocinadas del gobierno federal. Entonces, los estados, municipios hasta hoy tienen un costumbre, ¿no? de hacer concesión patrocinada, y esa sería la primera del gobierno federal, la primera o segunda, ¿no? Hay otras compitiendo también con este proyecto. Y eso demuestra esa iniciativa en hacer con esa concesión patrocinada de aeropuertos pequeños, demuestra la importancia que el gobierno federal le da a la Amazonia y para la integración, ¿no? La conectividad. Entonces, la cartera es muy grande, podemos tratar de ella aquí, contestar sobre proyectos específicos, el Ferrogan, que ha sido citado aquí también, la BR 163, que también ha sido citada aquí por Olivier, la concepción de la BR, la de Ferrogan, la de BR 364, de Comodoro, Mato Grosso hasta Porto Velho, es una rodovía muy importante, citada por Olivier y que tuvo estudios, ¿no? Que una de las etapas, la primera etapa, es la contratación de los estudios de viabilidad, ¿no? Técnico, económico y ambiental. Y los estudios han empezado empezaron la semana pasada y al día de hoy hay consultorías trabajando para tener una licitación de la BR 364
para completar casi entera la carretera de ese trayecto y pensar también un segundo eje del pasillo, de ese pasillo con la rodovía del Madero. Ese proyecto tiene que ser pensado en conjunto con la propia hidrovía de Madero. Es la parte del flujo de la carga que pasa en la rodovía y después cae en la hidrovía de Madero. Eso ya se está estudiando. Un estudio de previabilidad para pensar cuáles son los servicios necesarios para tener una mayor capacidad de la hidrovía de Madero, para incluso pensar en una posible concesión de la hidrovía. Es algo que, bueno, hay pocos casos por el mundo de concesión de hidrovía. Hay que evaluar cuáles son las posibilidades de tarifas y las inversiones que hay que hacer exactamente, toda la cuestión del licenciamiento. Entonces, hay muchos proyectos que el PPI hoy trabaja junto con los ministerios para desbloquear la Amazonia. Podemos decir, saliendo un poco del sector de transportes, tenemos estudios de concesión de saneamiento que son de titularidad de municipios, compartido con los estados, y estudios ya listos, hechos para los estados, para grande parte de los estados también de Amapá y Acre, que han sido conducidos por el BNDES y que tiene que tener una composición de decisiones con los poderes locales para viabilizar esas concesiones. Eso es muy importante también, debido a la falta de tratamiento, de entrega de agua potable, de alcantarillado. Entonces son muchos proyectos, proyectos también que el PPI apoya por intermedio no solo de un equipo propio del gobierno federal, pero también por intermedio de contratación de consultores, que el PPI apoya a través de un fondo llamado FEPE, que junto a la Caja Económica están trabajando en eso. Son muchos proyectos que están disponibles aquí también para que tratemos de ellos específicamente. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bueno. Creo que todas esas iniciativas son convergentes, ¿no? Para transformar la Amazonía en todo aquello que Brasil le gustaría que fuera, todo aquello que el mundo nos pide, ¿no? Voy a pasar para Claudio Fristac, economista de la Interbe Consultoría Internacional de Negocios. Es bueno verte, Claudio. Buenas tardes. Buenas tardes. También es bueno verte. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación y dar la enhorabuena a los organizadores, los patrocinadores por este evento y otros eventos que entiendo que es un conjunto de eventos, ¿no? Que dicen respecto a la discusión sobre el futuro de la Amazonía, la discusión de la Amazonía en nuestro siglo, el siglo XXI. Me gustaría, en verdad, me gustaría iniciar con una pequeña observación que quizás no hay ninguna región en nuestro país que tenga la importancia de la Amazonía desde el punto de vista de nuestra proyección global, para bien y para mal, ¿no? Por así decir. Tenemos nosotros realmente como brasileños, no solo los habitantes de la Amazonia, pero todos los brasileños tenemos que tener mucho cuidado, vamos a decir así, tener un proceso de curaduría, como se dice hoy día, sobre la región. Tenemos una obligación ciudadana con respecto a la región, debido a la importancia de la región para el país, para el mundo. Bueno, creo que eso es un hecho y yo diría aún más, yo diría que la importancia de la región para el mundo, que siempre ha sido muy relevante, bueno, en los últimos 50, 60 años, 100 años, y para Brasil es una importancia creciente. Es una importancia creciente por todo lo que ya sabemos, ¿no? En nuestra sala, seminario, reunión. Y bueno, en primer lugar, que pues la crisis climática se va a quedar, ha venido para quedarse y es un evento de primera grandeza.
amenazando efectivamente el futuro de la humanidad. Y algunos, bueno, pueden ser escépticos. Yo no soy, yo tengo 99%, estoy con los 99% de los científicos que creen que la crisis climática que el mundo enfrenta es algo que tiene que ser llevado en serio y que amenaza en última análisis no solo nuestro modo de vida, pero también la civilización. Y en segundo lugar, porque la Amazonía tiene un papel central en reducir el impacto de esa crisis climática en el mundo, pero también tiene un papel central para la agricultura de nuestro país, pero no solo agricultura, pero para los regímenes de agua, tanto lo que se refiere a la agricultura, ¿no? Del sur, sudeste, centroeste, como regímenes de aguas que afectan también nuestro modo de vida en las ciudades, ¿no? Quería solo hacer este preámbulo para mostrar, por lo menos, para indicar mi percepción de la importancia de la Amazonía hoy y en los próximos años, las próximas décadas, esa discusión. Entonces es muy importante, tiene que ser reproducida, replicada, difundida, tiene que ser profundizada. Me parece que Amazonía tiene dos grandes retos, el del punto de vista humano, o sea, en términos de bienestar de la sociedad, bienestar de las familias, bienestar de la población, y un gran reto también ambiental. La región, ella tiene un potencial inexplorado o quizá parcialmente explorado, comprendido, de primera grandeza. Primero, es uno de los grandes proveedores de servicios ambientales, quizás sea hoy el mayor proveedor de servicio ambiental para el planeta y para nuestro propio país. Quizás en el pasado haya sido quizás la Mata Atlántica, ¿no? Pero hoy como bioma, pero hoy creo y muchos creen que la Amazonía es el bioma central, el determinante como proveedor de servicio ambiental para nuestro país y no solo para el mundo. En primer lugar, para nuestro propio país. Tiene que ser remunerado por eso. La región tiene, el bioma, la región, tiene que tener los servicios ambientales correctamente valorados en el mundo y remunerados también. A la región le hace falta esos recursos y ya vamos a ver que hay una demanda muy grande de áreas, de infraestructura, etcétera, para el bienestar de su población. En primer lugar, es un gran proveedor de servicios ambientales y eso hay que ser reconocido, valorizado y pagado, vamos a decir así. En segundo lugar, es la región posiblemente con la mayor biodiversidad, posiblemente no, es la región con mayor biodiversidad del planeta. Y en ese sentido hay un potencial, no voy a decir inesgotable, ¿no? Porque es esgotable, pero tiene un enorme potencial, poquísimo explorado en el ámbito de la biodiversidad. Necesitamos saber cómo explorar de manera inteligente y sostenible. Tercero, existe otro potencial grande, poco explorado ainda, aún que es lo que voy a llamar de plurismo calificado, plurismo de alto valor agregado. Las personas hoy se están candidatando a pagar 100, 150 mil, 200 mil dólares para pasar 15 minutos en una cápsula en vuelos suborbitales. Existe una categoría de individuos y es una categoría creciente que obviamente no tiene sentido, ¿no? Pagar 100 mil dólares para venir a la Amazonía, pero ciertamente necesitamos ese turismo altamente calificado, de altísimo valor agregado, para apoyar el desarrollo de la región en bases sostenibles. Estoy entonces solo dando ejemplos de 3 dimensiones donde la región tiene ventajas comparativas que no se contrastan, no se, o sea, si tienes otra región puedes tener aquí y allí, las personas van, la de la Antártica también es un turismo calificado, pero yo diría que nuestra región amazónica, ella tiene un conjunto de atributos que puede atraer inversiones en bases sostenibles para los próximos años y décadas, tanto como proveedor de servicios ambientales como explorar en cuestiones de explorar la biodiversidad o ese turismo de valor agregado.
¿Y por qué? ¿Qué es necesario? Yo creo que el punto de partida es que nos hace falta algo que se tiene que arreglar, algo que tiene que estar arreglado. El gobierno, la sociedad, diferentes instancias, organismos de control, etcétera. Tener un plan de medio a largo plazo de cómo sostener los recursos y creación de valor. No crean que cualquier pedazo de papel va a transformar todo, pero yo creo en planificación. Yo creo que Olivier también crea en eso, ¿no? De medio y largo plazo, una planificación. Y no es puramente decir, vamos a llamarle técnico, ¿no? Algunos dirían tecnocrático. Claro, que tiene que tener una base técnica, tiene que tener un envasamiento técnico, pero tiene que ser arreglado con la sociedad y el gobierno. Y por todas las razones hace falta una planificación, tener una señalización, un proceso de coordinación, proveer informaciones, aportar informaciones. Hay mucha información perdida hoy día. ¿Dónde está toda esa información? ¿Está en el sector privado? ¿Está en la sociedad? Bueno, la planificación de infraestructura hoy de frontera, ¿dónde está? ¿Está en Reino Unido? ¿Está en Nueva Zelanda? ¿Está en Australia? ¿Cómo hacen ellos exactamente el proceso de arreglo del sector público, privado, la sociedad? Cuando hablamos del sector público en el sentido amplio, no es solo el gobierno o judicial, organismos de control, no. Tenemos que arreglar eso, vamos a decir así, hacer un arreglo de hecho para la Amazonía. Y esa nuevamente es la región más importante, por lo menos desde mi punto de vista, para el país. Y para la humanidad también quizás. Y eso se tiene que reconocer, valorizar y el punto de partida es una planificación de largo plazo y bueno, segundo, es una marca que no se puede desperdiciar. La marca, la floresta amazónica, el bioma, es una marca fortísima. Es una marca que hoy es reconocida globalmente, es una marca que tiene que tener una exploración inteligente tanto para el turismo como para atraer inversiones incluso, no diría solo a fondo perdido, no, quizás sí, algunos se tengan que hacer a fondo perdido, pero creo que hemos perdido la señal de Claudio, ¿no? Cuando Claudio vuelva, pasamos para ir otra vez. Quería entonces ahora... ¿Y ha vuelto? ¿Ya ha vuelto? Hoy, Claudio. Perdóneme si la calidad, no, hablando de telecomunicaciones. ¿En qué momento que he sido interrumpido? Perdón. Estoy adelantando, bueno, porque dentro de poco voy a concluir ya. Tenemos que atraer entonces empresas de punta del siglo XXI, empresas de esta nueva generación que se preocupan y tienen interés en la Amazonía. Y finalmente tenemos que, y eso es el tema de la discusión, de inversiones en infraestructuras que son dirigidas al bienestar de la población y la competitividad de las empresas. A mí me gustaría en ese aspecto mirar por una dimensión de la infraestructura. Olivier ya ha dicho de eso, la parte logística que es esencial, la complejidad territorial del bioma. Me gustaría hablar muy rápidamente, voy a terminar la cuestión del saneamiento básico. El saneamiento básico en la Amazonía refleja el drama, el bajo nivel que tiene impacto sobre el drama de los bajos índices de desarrollo humano de la región. Son 50 empresas que prestaban y prestan servicios de saneamiento básico en la región, 41 son públicas y 9 privadas. El índice de atendimiento total de agua es muy bajo, 57%. Colecta de alcantarillado, el alcantarillado también solo en áreas urbanas. ¿Y cuál es el futuro de eso? ¿Cómo vemos eso por delante? Tenemos un nuevo marco de saneamiento básico que ha sido sancionado,
por el presidente y él puede creer, estamos apostando en eso, una pequeña revolución, que no esperamos que sea una gran revolución en verdad, en el área de saneamiento básico. Hay un cálculo que hacemos para la región amazónica como todo, son de 45 mil millones de reales de inversiones necesarios para universalizar en los próximos 3 años. Esa es la demanda de inversión. Esa es la inversión que va a crear un impacto directo sobre la salud de la población, el aprendizaje de los niños. Es importante que a veces las personas se olvidan de, incluso yo estoy terminando un trabajo sobre ese tema, ¿no? Se olvida la gente de las relaciones entre salud, aprendizaje y saneamiento básico. Bueno, son 45 mil millones para los próximos 13 años y aproximadamente una inversión de 3 a 3,5 mil millones por año. Ya que Rondônia, bueno, es un caso, son 6 mil millones de reales en los próximos 13 años. Hay un reto enorme, no solo de universalizar o mejorar la eficacia de los servicios y reducir las pérdidas de agua, que son enormes, son colosales, muy grandes en nuestro país y muy grandes en particular en la región amazónica. Los índices de ineficacia energética, creo que se va a tratar de eso dentro de poco, pero son enormes. Pero solo un paréntesis, el sector de saneamiento básico y el sector económico con mayor carga, o sea, él absorbe, él consume más energía, de modo que el propio sector económico no transparece. Cerca más o menos de 2 años, hace 2 años, 2,3% de la carga total del país va al sector de saneamiento básico. Los índices de eficacia energética son bajísimos. Los equipos son antiguos, son mal gestionados, bueno, etcétera. Tenemos entonces un camino enorme de cosas por mejorar, la eficacia, la reducción de pérdida de agua y lo más importante de todo, de amplificar la cobertura de tal manera que la población pueda ser bien atendida. Entonces, bueno, tenemos de un lado grandes retos de la Amazonía. Nosotros tenemos como brasileños esa obligación, vamos a decir así, y también es una gran oportunidad. Tenemos que tener ese compromiso, evidentemente, con la población, con el bienestar de la población, con la competitividad de las empresas. La infraestructura, bueno, es esencial, es una de las dimensiones. Claro, hay varias otras, ¿no? Vamos a ver la parte de logística, energía, pero es una dimensión esencial, el saneamiento básico. Bueno, gracias y perdóneme haberme alargado, ¿no? Gracias, Claudio. Yo quería decir lo siguiente, la próxima participación, si ustedes quieren a lo mejor traducción inglés, español, portugués, está en la página web, ¿no? De Amazonia21.org y van a tener allí las traducciones simultáneas, ¿ok? Amazonia21.org está la traducción. Quería pasar entonces ahora para Ernesto Monteflores del Banco Interamericano de Desarrollo. Ernesto, sea bienvenido a nuestro panel. Me gustaría que hablaras un poco de nuestra... Gracias. Primeramente, darle las gracias a los patrocinadores. Estamos muy honrados en participar en este foro. 2, una disculpa, mi portugués es muy limitado y creo que era mejor que hablara en español. Y bueno, les quiero comentar muy brevemente, mi nombre es Ernesto Monter. Yo soy ingeniero ambiental, llevo más de 20 años en el Banco Interamericano de Desarrollo. Inicié en el área ambiental y poco a poco he estado en el sector privado y recientemente estoy en la gerencia de infraestructura, desarrollando principalmente proyectos de transporte, pero también liderando la iniciativa dentro de la división de transporte sobre infraestructura sostenible, ¿no? El banco recientemente ha dado un gran esfuerzo por incluir aspectos de sostenibilidad en todas sus inversiones para infraestructura. De hecho, el banco tuvo una reestructuración interna y creó una gerencia de sostenibilidad que apoya las áreas de agua y saneamiento, energía y transporte en el desarrollo de proyectos más sostenibles.
Tengo una pequeña presentación, de hecho creo que la voy a hacer un poco rápida para no repetir algunos de los temas que ya se han comentado. De hecho, yo no podría estar más de acuerdo con lo que comentó Claudio. El Amazonas es un ecosistema único y la riqueza es una gran riqueza, no nada más para el Brasil y para los países conurbados a toda esta área de la Amazonia, sino también para todo el mundo, ¿no? Y eso es reconocido y creo que hay un gran reto, pero con cada reto surgen nuevas oportunidades. La próxima slide, por favor. Creo que también hablamos de retos para construir infraestructura. Claudio lo mencionó, la necesidad de inversión solamente en el Amazonas. Nosotros tenemos números un poco más generales, ¿no? Un reporte de la OCDE indica que se requerirían a nivel anual inversiones de $6.300 millones por año hasta el 2030 para cerrar esas brechas básicas de infraestructura, ¿no? Para América Latina y el Caribe, los países tendrían que estar invirtiendo entre 3.5 y 4.5 del PIB para lograr cerrar esas brechas, ¿no? Y todos sabemos cuáles son los retos en la provisión de infraestructura. Yo creo que muchos aplican también a la Amazonia. A veces hay baja calidad de servicios, baja productividad, baja inversión, limitado espacio fiscal para hacer esas inversiones y algo muy importante y real, la parte del cambio climático y los retos de institucionalidad. La próxima slide. Lo que está tratando de hacer el banco impulsar es de qué manera se puede empezar a promover infraestructura que sea más sostenible. Y para esto vemos como tres grandes razones y justificaciones para hacerlo, ¿no? Uno, la infraestructura indudablemente es un medio para ofrecer servicios. O sea, sigue siendo un medio, y es un medio para ofrecer servicios y los servicios que requiere la comunidad. La infraestructura también debe ser resultado de un proceso muy adecuado de planificación. Y esos procesos cada vez deben ser más inclusivos, tienen que tener mayor participación y ahora también deben incluir mecanismos innovadores para fomentar esta participación. Ya no es suficiente ir y presentar proyectos, sino es como un proceso al revés, es ir y preguntar a la gente cómo se puede hacer este proyecto de manera diferente y escucharlos, sentarse con ellos, con todas las partes de tecnología. Ahora se pueden hacer inmediatamente estos vínculos para aclarar dudas, conectar personas, etcétera, sin necesidad de esperar, hacer resultados, reportes, etcétera. O sea, aquí la clave también es empezar a innovar en las partes de planificación y interacción con las comunidades. Y cuatro, el otro sería los 4 pilares de sostenibilidad, que bueno, creo que todos estaríamos familiarizados con estos, que son la parte ambiental, la parte social, la parte institucional y la parte de riesgos. Y si podemos pasar a la próxima, lo agradecería. ¿Cómo vemos nosotros en cómo están mejorando los proyectos cada vez que hacemos una inversión en infraestructura sostenible? Y si pudiéramos poner la próxima lámina, lo que hace es identifica cuáles son estos 4 pilares, y de hecho podríamos pasar hasta la próxima para nosotros. La manera que estamos demostrando un poquito el valor agregado es, si vemos en esta lámina, a medida que empezamos a tomar algún proyecto de infraestructura, y por ejemplo, incorporamos aspectos de mitigación al cambio climático, tenemos ciertos beneficios, pero si a ese mismo proyecto le vamos incorporando aspectos de adaptación al cambio climático, para que en 20, 30, 40 años ese proyecto siga siendo, o esa infraestructura siga siendo útil para la sociedad, hay un beneficio. Y si a ese proyecto, esa infraestructura, se hizo un consenso con las partes interesadas, no nada más las comunidades, pero con la iniciativa privada, en algunos proyectos, hasta con centros de investigación, etcétera, ese proyecto se va fortaleciendo y llega un momento en que nosotros lo consideramos como más sostenible. O sea, va a resistir no solamente aspectos de cambio climático, sino también aspectos como podrían ser aspectos de quejas, oposición, etcétera. Si hacemos la próxima lámina,
lo que queremos ejemplificar es el banco. Estamos ahora tratando de identificar estas oportunidades de cómo hacer proyectos más sostenibles desde en cada una de las etapas del ciclo del proyecto. Desde la etapa de planificación, priorización y diseño. El banco, como muchos sabrán, tenemos una especie de préstamos o operaciones a fondo perdido, que son cooperaciones técnicas que regularmente utilizamos para apoyar a los ejecutores, que pueden ser gobiernos federales, estatales, cualquier tipo de ejecutor, a mejorar un proyecto. A veces que se nos presenta un proyecto y nosotros le decimos, nosotros podemos financiar la revisión de este diseño para ver si encontramos alguna manera de optimizarlo y hacerlo más eficiente con recursos del banco. Si ese proyecto se puede hacer más eficiente, también el banco está muy proactivamente apoyando procesos para hacer licitaciones más eficientes, para invitar más participación, lo cual obviamente puede generar la reducción del costo al presentar mayores ofertas, etc. Y finalmente, en las etapas de construcción y operación, también estamos tratando últimamente de innovar y de incluir tecnologías, que lo voy a presentar, si pasamos a la próxima slide, tecnologías para supervisar, monitorear o mejorar los proyectos. Creemos en el banco, estamos convencidos de que la revolución digital tiene que ser adoptada en América Latina. Y en algunas tendencias, creo que la región nos hemos quedado atrás en adaptar algunas tendencias anteriores a nivel mundial, pero la digitalización tenemos que todos subirnos a la parte de digitalización, manejos de datos, inteligencia artificial, etc. Entonces, lo que estamos ahora últimamente promoviendo y apoyando a nuestros ejecutores es, por ejemplo, el uso de un dron para identificar algún tipo de accidentes, que reduce el riesgo para un operador de subirse, ver algún transformador que pueda tener un daño, etcétera. Pero también usamos drones para ver el grado de erosión cuando se están construyendo carreteras y tratar de identificar cuáles áreas podrían ser más susceptibles a un derrumbe, o para hacer el manejo de los materiales y hacer una estimación o una verificación de los materiales que están siendo removidos en algún tipo de banco de materiales. O sea, el uso de la tecnología es prácticamente el futuro y queremos ayudar a todos nuestros clientes a adoptar nuevas tecnologías. Si pasamos a la próxima lámina, la próxima lámina ejemplifica un sistema de información de datos que hemos desarrollado en colaboración con el banco y otros desarrolladores de datos, que le ayuda a los ejecutores a hacer un manejo de todos los datos y que los datos se hablen unos al otro. Es como el apoyo de lo que estamos apoyando, por ejemplo, la implementación de BIM en algunos grandes proyectos de infraestructura, en donde ya el área de diseño tiene inmediatamente los datos con el área que está haciendo las cotizaciones de algún tipo de materiales, y tal vez también el área que está viendo la posible necesidad de reasentamiento de población. Todo el mundo maneja la misma información, todo el mundo está en una plataforma, se pueden hacer diseños tridimensionales del proyecto. Estamos tratando, es últimamente como nuestro gran esfuerzo para los próximos años, es incorporar todos los aspectos de tecnología que podamos en las operaciones. Si nos vamos al próximo slide, tenemos también, era otro ejemplo para explicar lo que se está haciendo con agua y saneamiento. Aquí es una imagen satelital y lo que se trata es de identificar cuáles son las fugas de agua en un sistema de agua. Y es el esfuerzo para identificar esas fugas se vuelve, yo diría, exponencialmente menor que hacerlo de una manera tradicional, ¿no? Entonces, de eso tenemos varios ejemplos, como comentaba, y a lo mejor estoy sonando repetitivo, pero en el banco estamos haciendo un gran énfasis en la adopción de tecnologías, creo que, y las tecnologías a todo nivel, y también identificar
cuáles son esas brechas para la adopción de las tecnologías y qué se va a hacer con aquella población o aquellos usuarios que no tienen por el momento acceso a Internet, que no tienen por el momento acceso a teléfonos celulares, que no tienen por el momento acceso a computadoras. Cómo cerrar esa brecha y cómo traer a todo el mundo en esta revolución digital para apoyar el desarrollo de infraestructura más completa y más inteligente. Si pasamos a la próxima lámina, y de hecho la próxima lámina era solamente un ejemplo de lo que estamos cada vez enfocándonos más en cuestiones de adaptación y resiliencia, ¿no? La vida útil de las carreteras va de 20 a 50 años, la vida útil de puentes va de 30 a 75 años, pero luego los colectores y las presas tienen vida útiles mucho mayores. Entonces, ahí es donde estamos también haciendo un gran esfuerzo con nuestros clientes para apoyarlos, a veces con fondos perdidos, para verificar el diseño, para hacer modelaciones, para estar considerando esos escenarios que podrían darse y empezar a hacer un análisis de riesgo un poco más analítico y con datos de cuáles podrían ser los riesgos para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Y las últimas, si ya estoy por terminar, una lámina más sería la próxima lámina. Los problemas, yo siempre lo vemos, son escalas globales. O sea, como comentaba al iniciar la presentación y también como comentó Claudio en su momento solo para el Amazonas, hay una gran brecha de infraestructura, ¿no? Y esta brecha de infraestructura desafortunadamente profundiza las brechas del desarrollo. Dos, en algunas ocasiones, cuando se hace la infraestructura, no se hace sostenible. Entonces esa infraestructura se tiene que volver a hacer, o se tiene que complementar, o se tiene que mejorar, y al final del día los gastos son mayores. La próxima lámina. Habríamos nosotros, creo que una de las lo que hemos aprendido en estar haciendo tantos proyectos en América Latina y con el apoyo de muchos expertos en diferentes temas, es de que no necesariamente tenemos que reinventar la rueda, ¿no? Hay muchas veces que las soluciones están por ahí y falta solamente esa actividad adicional o ese análisis adicional o esa modificación al diseño o por hablar en otros términos también, o esas iniciativas para abrir nuevos mercados, etc. No hay que totalmente decir todo lo que se ha hecho no sirve necesariamente, ¿no? Lo que también estamos últimamente haciendo es cómo podemos tener mayor impacto con menos recursos. En este caso, el BID muchas veces puede traer otros bancos multilaterales para financiar proyectos. Muchas veces nos asociamos con el brazo privado del BID, que es BID Invest, para ejecutar un proyecto. O muchas veces también tenemos un área que es para pequeños emprendimientos o pequeños negocios o proyectos que están como en estado de piloto, que se llama BID Lab. Y también, entonces, ¿cómo hacer más con menos? Y finalmente, lo que quería volver a resaltar, a lo mejor igual un poco repetitivo, es la cuestión de la innovación, la cuestión de la digitalización, la tecnología. Nosotros lo vemos como una gran oportunidad para la sostenibilidad, para el mejoramiento de inversiones. Y con eso creo que la última lámina iba a hablar un poco sobre los Sustainable Development Goals y esto, pero yo creo que aquí el mensaje sería que cuando hacemos infraestructura sostenible, se alinea perfectamente a todos los compromisos internacionales que están buscando las metas de sostenibilidad universal, ¿no? Y sin más, les quiero agradecer y una más les pido disculpas por hacer la presentación en español, pero creo que iba a ser un poco más fluida que tratar de hacerla en portugués. Gracias.
Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por la presentación. Muy buena la presentación suya, la participación tuya. Estamos muy tranquilos, no te preocupes por la presentación porque lo escuchamos en portugués, así que está todo perfecto. Antes de pasarle, quisiera entonces decirles que seamos un poco más breves en la colocación de ustedes, entonces quisiera juntar un poco de los puntos. Y el primero sería un poco, es lo siguiente, es obvio crear un desarrollo urbano, humano, social en la región amazónica. Por supuesto, necesitamos tener una integración mucho más grande de la región amazónica con el mundo y también el propio Brasil para varias operaciones. Es decir, esto nos pasa básicamente por la infraestructura, pero esta infraestructura, ella sufre una cantidad de resistencias para que ella sea implementada, es decir, sea por el lado ambiental o por el económico, y todo eso un poco que complica, digamos, porque la pregunta es que este es un reto, por supuesto, muy grande, y ¿cómo que hacemos entonces para que no perdamos todo este tipo de curso de la historia? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque todo el mundo se transforma, es todo digitalizado y todo esto. Y hay algo que Ernesto mencionó muchísimo y que tomé nota, y si pudiera entonces sacarme una palabra de nuestra charla aquí, yo pondría eficiencia y tecnología. Y yo pienso que las dos puestas a la mesa, las dos cosas son mucho más que antes. Toda Amazonía, porque toda Amazonía es muy grande, ¿verdad? Todo es muy grande. Así, considerando esto, se termina entonces teniendo una deficiencia o una brecha porque se paga un factor básico de sostenibilidad. Entonces, claro, yo quisiera comentarle un poco de lo que mencionaste de saneamiento. Es una de las cosas que no, por ejemplo, en mi idea, no entra en mi idea porque, por ejemplo, tenemos la gran reserva del mundo y que está en el espacio todo, y el saneamiento es uno de los peores de Brasil. Es decir, no es creíble esto, que las personas se queden en un problema con un saneamiento, en el alcantarillado, en una cantidad de agua tan grande que hay allá, y que yo digo así, que abrimos el grifo y hay un jarrón de agua ahí tirado. Entonces, la pregunta es cómo vencer los retos que son impuestos hoy para el crecimiento de la infraestructura amazónica, que la haga y que le permita a ella que tenga una eficiencia, porque hay que haber una integración tanto con el mundo como también con el propio Brasil. Quisiera empezar por ti, entonces después harían la misma secuencia y les pido que sean lo más breve posible, por favor. Bueno, pienso que es fundamental, de hecho, que pensemos en Amazonía de una manera más eficiente y tecnológica. Y bueno, cuando pensamos en Amazonía, por supuesto, el que viene a la cabeza nuestra desafortunadamente es recientemente el problema de la pandemia y todo está sobrecargado. Sin embargo, todo esto que pasó en Manaus seguramente es toda la ausencia de saneamiento, o alcantarillado, como ha sido mencionado por Claudio, por Ernesto y también por Tiago. Es que justo tener toda esta población que es necesitada de toda una cantidad de infraestructura base, digamos, y que hoy día ella se termina no siendo privilegiada por una cuestión de una cantidad de obstáculos. Así que no me parece que hay motivos el cual tengamos que tener crecimiento económico y desarrollo económico de Amazonía y que no haya sostenibilidad, pues. Yo pienso que las dos cosas no son excluyentes, es decir, les digo un ejemplo de algo que se menciona mucho en la página de logística, que es la construcción de la carretera BR 219, que Manaus no está conectada, es una capital de 200 millones de habitantes y no está conectada con lo más del país a través de una carretera, pues. Entonces, cuando se va a mencionar de una pavimentación de la carretera 219, entonces vemos una cantidad de obstáculos que nos impiden y que nos crean este obstáculo, no solamente ambientales, y que nos impiden también esa función, esta integración. Y esto hace con que, por supuesto, todo esto se convierta mucho más caro, porque se hace este tipo de inversión, se convierte más caro. Entonces, el que tenemos que hacer es pensar, sí, en inversión,
de sostenibilidad y también en esta parte de ingreso a la tecnología, porque tenemos que pensar justo en cómo traer desarrollo al país. Y solo para finalizar, por supuesto, hablamos recientemente de un proyecto de planificación estratégica del desarrollo del Estado, donde también, junto con el apoyo muy grande de Fierro, pudimos mapear el que se podría hacer para traer el desarrollo económico del Estado del desarrollo. Y traer también nuevas industrias, el que podríamos traer es también la energía en términos de saneamiento, alcantarillado, de telecomunicaciones, y también el que hablamos poco hasta ahora, pero también podremos traer desarrollo, porque si podemos traer el desarrollo, entonces el que va a pasar esta deforestación si no lo hacemos. Si no los traemos si no les traemos empleo a estas personas, donde están ellos van a hacer de la manera como puedan para poder sostenerse. Entonces, es por supuesto la extractificación. Bueno, muchas gracias. Quisiera pasarle para ti, Tiago, para que nos mencionen esta línea de cómo este PPI, cómo el gobierno ve esta cosa de la planificación macro para poder entonces dar este grado de eficiencia de la economía local para que no se pase eso como el Diego mencionó. Perfecto. José, voy a contestarles mencionando el caso concreto de un proyecto, el cual estamos desarrollándolo y que fue calificado en PPI para hacerle la concesión y que refleja, me parece, y que pasa muchísimo por el habla de Claudio y también de todos los que están acá, y que están en la necesidad de haber planificación o planeamiento, esta nueva eficiencia también de la infraestructura, y en cómo esto refleja en el desarrollo local. Bueno, entonces voy a hablarle del terminal pesquero de Manaos. Esta terminal pesquero de Manaos es un puerto, es un área de desembarque en Río Negro, es un área bastante central de Manaos, y es el único local, el único sitio que es autorizado oficialmente para el desembarque de pescado en Manaos. Es un local el cual todos los días, desde la 1 de la mañana, desde la 1 de la madrugada hasta las 5, el mercado está arriba del río y es muy grande. Entonces, está allí alrededor de 2,000 personas, los pescadores que desembarcan sus pescados, y hay un comercio muy grande que está siempre en acción en este local todos los días. Y este local es operado directamente por la administración del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de la Pesca, y ellos no tienen ningún tipo de equipo, no hay cómo, porque él no es el business del Ministerio de Agricultura para que se opere el mercado de pescado allá en Manaos. Entonces, la realidad es que no hay mantenimiento, no hay condiciones, no hay limpieza, es todo, digamos, las condiciones sanitarias son muy malas. Así que no hay un sello de inspección fiscal agropecuaria, el CIFCHI que se llama, y que por consecuencia de todo el pescado que es entregado en Manaos, que son miles, son decenas de variedades de pescados y que es un número muy grande, ella no puede ser comercializada para fuera del estado. Ella no se puede comercializar ni para afuera y tampoco exportarlo, aún menos exportado, porque no tiene condiciones sanitarias para esta entrega de los pescados. Así que tampoco hay ítems básicos, como por ejemplo, el pescador llega allá y no hay agua potable. Es para lavar el pescado, darle el procesamiento de él y todo esto. En consecuencia, y incluso el calor muy grande que hay en Manaos, quien conoce a Manaos lo sabe, este tipo de pescado se deteriora muy rápido, entonces hay que comercializarlo muy rápido porque no hay hielo y todo esto. Entonces hay que ver toda esta viabilidad técnica, y como PPI y también con la secretaría que lo ejecuta, fuimos allá y vimos que al día 25 toneladas son tiradas a la basura al río al día. Ellos llegan, tienen que comercializarlo muy rápido porque no hay cómo mantenerlo con hielo y todo eso, no hay refrigeración. Y todo lo que queda, entonces hay que tirarlo a la basura. O sea, hay un impacto ambiental muy grande. También el aceite usado allí por las barcas también son utilizados y tirados allí en aquel propio local allá en Río Negro, una cuestión de contaminación ambiental. Y
tampoco como hay condiciones sanitarias adecuadas, entonces el pescado tiene bajo valor porque no se puede vender para afuera. Y en todo esto hay toda una escasez de infraestructura muy grande, de servicios, de infraestructura, ¿verdad? Entonces, la contradicción es muy grande porque la Unión gastó alrededor de 30 mil millones de reales allá. En 2009, 30 millones de reales, y allí estaba un local para la comercialización, para que haya un entrepuesto y también cámaras frigoríficas, y también todo esto estaba cerrado desde 2009 en el local bastante allá al lado y bastante expresivo. Entonces, ¿qué pasó? La planificación fue hacer una obra, hacer una inversión y no pasar a nadie para que le administre aquello, para que se solucione el problema del servicio. Entonces, estamos buscando una solución, o sea, pensar en el resultado, en el servicio para hacer la concesión de toda esta infraestructura, para que haya alguien para administración de esto, para que se consigan sellos adecuados de sanidad y todo esto. E incluso en el inicio del proyecto mencionamos algunos equipos también, y por si acaso había gente de turismo también que vio el potencial de aquel proyecto también, para que haya para que se lleve a la población, a que lleve la población a la visitación de aquel local, no solamente la población de la ciudad, porque de hecho yo fui allá, vi muchas experiencias allá que fueron excelentes. Es excelente cuando se ve allí, a pesar de todas las condiciones sanitarias, es excelente cuando ves la intensidad del comercio, la vida de la variedad de toda la naturaleza, el pescado, el pez, el río y todo esto. Entonces hay un potencial turismo allí. Entonces cuando empezamos a la investigación de esto, este país, este mercado pesquero es un centro del turismo. O sea, las personas van allá, está la gastronomía, la culinaria, todo muy cercano. Y bueno, hay todo un conjunto también de servicios allí. Y entonces todo estamos conduciendo como un proyecto y de gran, porque él tenía una connotación de infraestructura económica, pero cuando llegó a PPI ahora se convirtió en una económica, social, ambiental, todo esto. O se convirtió todo. Y es algo que me parece que un poco que intentando contestarte, José, es la eficiencia de la administración, porque es un bien público, es una eficiencia, un bien público, es el que vamos a hacer, es una concesión de bien público y con las obligaciones para suministrar un servicio allí que es hoy muy carente a esta población, ¿no? Sí, de hecho, Tiago, el que mencionó, habló de la alianza con el sector público y el sector privado, o sea, podemos decir que tenemos la planificación y el interés del sector público que está aliado a la eficiencia y la gestión del sector privado, que me parece que también es muy conveniente. Entonces, Claudio, ¿cómo que se puede hacer esta gente ir para allá? O sea, ¿cómo que se puede invertir y saber que podemos entonces tener una persona que va allá y que lo reta allí, que hay todo un problema y este? ¿Cómo que se puede hacer la seguridad de todo este personal? Que me parece que también es una cosa muy importante que quisiera que mencionaras un poco sobre este. Porque sabemos que también que tenemos que llevar un buen capital, un resultado que sea con responsabilidad, o aquel que muchos están por allí para hacer un mercadeo y que agregue su marca. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo con que esto se convierta de modo efectivo en un ingrediente que se pueda obtener desarrollo y todos ganen con esto? Entonces, Tiago mencionó acá que era algo que es impresionante, que nos vemos en todas las partes. Tiran el pescado a la basura o en el río. Entonces tenemos 250 gramos, por ejemplo, que se puede entonces alimentar a 100,000 personas. Fíjense que se puede alimentar a las personas de esta para que tengan proteína al diario. Entonces es tirado al río, o sea, por una cuestión de ausencia sanitaria. Entonces es como decir, por favor, desvela eso para nosotros, Claudio. Bueno, yo también empecé a hacer una cuenta, ¿sabes? Una cuenta rápida. Yo he estimado, puedo estar equivocada, pero con base en lo que se ha dicho aquí, algo que si lo echas al río como basura, 15 a 20 millones de reales anualmente. Es una cuenta muy aproximada. Posiblemente más que eso. Eso es lo que se tira. Bueno, Tiago, creo que este es un ejemplo espectacular que ilustra dos cosas, me parece. En primer lugar, planificación es fundamental. Si no tuviéramos gobernanza, no iríamos a lugar ninguno. Nos hace falta una buena gobernanza. Lo que acabas de describir, bueno, antes de todo, es
un fallo grandísimo de gobernanza de la inversión pública. Los recursos han sido puestos allí y no se ha hecho nada, no se ha gobernado correctamente estos recursos, estas inversiones. En verdad, hacía falta atraer, evidentemente, operadores privados dentro de un marco regulatorio mínimamente razonable. Bueno, y hace falta una buena gestión. Buena gobernanza normalmente está asociada a una buena gestión. Inversamente, una mala gestión está asociada a una mala gobernanza. Entonces, el punto de partida es que pensemos que además de la planificación, como yo había sugerido, ¿no? Planificación a largo plazo, nos hace falta buenas estructuras de gobernanza para garantizar una gestión buena, de excelencia. La región tiene necesidad de eso. Pero bueno, ahora que hablamos de buena gobernanza, hay algunas cosas por detrás de eso. Y creo que eso es lo que José Carlos quería empujar, ¿no? Nos hace falta una mayor seguridad jurídica. Infelizmente, cuando el grado de seguridad jurídico es muy bajo, es muy difícil atraer invertidores que estén mirando hacia el largo plazo, ¿no? Con calidad, o invertidores que de alguna manera saben manejar ese ambiente de seguridad. No es eso lo que queremos. Bueno, en segundo lugar, la previsibilidad regulatoria. En el área de infraestructura, de manera general, en algunos seguimientos o saneamiento básico, la regulación es muy importante. Una de las razones que nosotros tenemos índices malísimos de saneamiento básico en el país, una de las razones, que no es la única, exactamente es la mala calidad de la regulación. Y la otra es la fragilidad de la gobernanza de las empresas públicas. Infelizmente, nuestras cuentas, las cuentas son públicas, son bienes de datos públicos. Una buena parte del aumento de las tarifas, esas empresas estatales son transferidas por salarios de los funcionarios y no para amplificar las inversiones. En el interior del nuevo marco regulatorio de este año, ya aprobado, ya sancionado, esperamos que esa situación cambie y que haya más competición en el sector, que el sector privado pueda entrar de una manera un poco más decisiva y que los contratos sean de mejor calidad y que la gobernanza de las inversiones sean también de mejor calidad. Entonces, José Carlos, cuando hablamos en términos de Amazonia, pero no solo Amazonia, pero bueno, el punto de partida es mejorar el punto de partida de las inversiones para también mejorar la calidad de la gestión. Creo que el ejemplo que ha sido traído aquí por Thiago ha sido excelente. Se hicieron inversiones y las inversiones están allí deteriorándose, ¿no? O sea, no hay el galpón, hay aquello, hay esto, pero faltó gobernar mejor los recursos, juntar las partes. Y para eso no es suficiente solo que el poder público, aisladamente, el poder público, yo hablo del gobierno, el FMI, tenemos que traer el judicial, tenemos que asegurarnos de que estén todos en el mismo barco, el judicial, los órganos de control, en el caso de que sea una licitación, o en este caso, que esté todo ok, que dé seguridad a los invertidores. Yo estoy hablando de seguridad jurídica, ¿no? De manera que sea atractivo para los invertidores de primer nivel. Bueno, entonces cuando Thiago estaba hablando, ¿qué me vino a la cabeza? El mercado de peces de Tokio, que es algo espectacular, que atrae a millones de turistas. Yo estuve allí, lo primero ya llegas con el fuso horario invertido, estabas allí a la 1 de la mañana caminando al mercado, bueno, es todo un evento, ¿no? La subasta de atún es otro evento. Pero bueno, sinceramente, entre el mercado de peces de Manaus y de Tokio, el de Manaus tiene algo mucho más atraente, que es la variedad, ¿no? La biovariedad, en el caso de la Amazonia.
podríamos tener allí un mercado de pez que es simultáneamente algo importante para la población, atrayendo turistas de todo el mundo, un turismo calificado, de alto valor agregado, de un polo gastronómico, y esa es una manera inteligente de crear empleo, generar renta, inversiones, hacer con que sea un evento multiplicador. O sea, vas a Manaus no solo para ver la ópera, aquella cosa espectacular del ciclo de la goma, o, bueno, vas a ir para ver algo efectivamente típico de la Amazonía, en nombre de la biodiversidad, en el ámbito de la piscicultura, algo único en todo el mundo, no hay en muchos lugares, o quizás incluso no haya otro lugar en el planeta con este grado de diversidad. Bueno, entonces, ¿qué está faltando? Está faltando exactamente que se arreglen las autoridades con la sociedad civil, con empresarios interesados, bueno, para que eso se torne realidad. Mira, Tiago, deseo suerte. Yo como ciudadano estoy aquí esperando que se tenga esto como una inversión amplia, la nueva economía de Manaus, de la región amazónica, eso se puede ilustrar, no puede ilustrar lo que se puede hacer con una buena voluntad, con buena planificación, gestión de calidad, gobernanza, atrayendo a buenos aliados. Bueno, eso es solo una idea que me ha inspirado lo que ha dicho Tiago. Claudio, cuando hablaste de gobernanza, de inversión pública, recuerdo que incluso nos diste el honor de hacer un trabajo de aguas paralizadas en Brasil y su impacto. Creo que allí, recuerdo que aquello que conseguimos listar, no son todas las que conseguimos listar, había habido una inversión con valores iniciales contractuales que era de 2010 hasta 2013, básicamente estos contratos de 70.000 millones de reales, faltaban 40.000 millones para terminar. Todo eso con el tiempo se está deteriorando y no está trayendo resultados para la sociedad. ¿No habría sido mejor haber hecho menos y haber puesto para hacer operación lo que Tiago acaba de citar aquí, ¿no? Hay muchos ejemplos en Brasil que tenemos que corregir. Yo quería pasar entonces para Ernesto y decir lo siguiente, Ernesto, estas cosas que estamos provocando, Oliver lo ha dicho de su experiencia, Thiago también del mercado de peces, Claudio también dijo algo muy interesante que es la seguridad jurídica. Quería provocar diciendo qué experiencias de fuera nos podría traer informaciones, ayudarnos sobre cómo vencer para que pudiéramos tener un mejor camino en la condición de estos problemas. Claro. Tal vez a mí me gustaría compartir una experiencia que el banco consideró muy exitosa en la ampliación del Canal de Panamá. El Canal de Panamá hace 20 y tantos años empezó a tener problemas de disponibilidad de agua, porque el resto de la cuenca estaba deforestada, llovía y el agua se iba directamente al lago, y había tanta agua que tenían que abrir las compuertas. Durante la época seca, el lago que tenía que almacenar esa agua no tenía la suficiente agua y el Canal de Panamá tenía que limitar el acceso a los buques, el peso de los buques. Entonces, en el futuro esto se veía como una condición muy difícil para el Canal de Panamá. Y una de las soluciones técnicas era, vamos a hacer otra represa. Se acercaron al banco, etcétera, y el banco, la solución que empezó es, ¿por qué no mejor manejamos la cuenca? Y el cliente, que es la autoridad del Canal de Panamá, decía, es que la cuenca son miles y miles de hectáreas y tiene miles y miles de personas y cientos de actividades económicas y cientos de problemas, y no es nuestra jurisdicción, nosotros no somos. Entonces, la experiencia fue que les apoyamos con hacer todo un programa de largo plazo para el manejo de la cuenca, que inició con un programa de titulación de tierras, para ganar la confianza de la gente, para darle cierta seguridad jurídica, como comentaba Claudio, de lo que podrían hacer después con sus tierras. Y ese programa de titulación de tierras les dio la oportunidad de conocer a la gente y de empezar a crear un vínculo. Luego se empezaron a hacer todas estas consultas para ver qué otro tipo de actividades adicionales se podían hacer en la cuenca. Porque si uno es un agricultor en la cuenca y de pronto te dicen, oye, ya no puedes seguir sembrando tu cosecha porque el agua se necesita para el Canal de Panamá, etcétera, el agricultor va a decir, bueno, eso no es mi culpa. Entonces se crearon todas unas mesas de trabajo
se llevó toda una gente de agrónomos, mercadólogos y demás, y se empezaron a identificar otras actividades que podrían ser más redituables para las personas que habitaban la cuenca. Y obviamente venían aspectos de capacitación y educación y apoyo para sacar productos, un poco de infraestructura básica para poder unir, más agua y saneamiento, mejoramiento de algunos caminos rurales, etc. Luego se empezaron con el sector privado a estructurar la emisión de bonos bonos de carbonos para no deforestar, ¿no? Entonces, el sector privado ponía una parte, la empresa del Canal de Panamá garantizaba otra parte, porque el agricultor no se podía esperar 10 años para tener ese bono, él quiere dinero en 6 meses. Entonces se hizo todo un esquema financiero un poco complejo, pero funcionó. Y al pasar de 7, 8, 10 años, la cuenca se empezó a reforestar nuevamente, empezó a haber más actividades económicas, incluyendo actividades que nunca se habían dado: ecoturismo, manejo de abejas, ganado más controlado. Era increíble cuando el apoyo técnico de un ganadero que sabe, va y se lo da a un pequeño ganadero. Es sorprendente, porque hay veces que uno pensaría que el pequeño ganadero tiene un conocimiento ancestral de esto, ya estaba haciéndolo toda su vida. Y con todas las nuevas mejoras en tecnología, la alimentación y tal, la productividad era bien incrementada. Con lo que quería cerrar un poco era con toda esta parte de colaboración interinstitucional de diferentes agencias, no nada más de diferentes agencias, pensar un poco, planificar y hacerlo a largo plazo. Al final del día no fue necesario hacer otra represa, no fue necesario desplazar miles de personas, y los costos para la agencia cultural fueron mucho menores que tener que hacer todas estas obras de inversión y traer agua de una cuenca para la otra, etc. Obviamente no se pudo hacer en un año, son cosas que toman mucho tiempo, probablemente una década, pero eso fue la base que le dio la oportunidad para que el canal eventualmente se expandiera y tuviera el agua necesaria, que también el canal incluye recirculamiento de agua, nuevas tecnologías, etc. Pero eso fuera. Entonces, creo que ese es uno de los ejemplos que nosotros en el banco a veces nos gusta comentar, porque trae un poco de todo, ¿no? Trae un poco de participación ciudadana, fortalecimiento o coordinación interinstitucional, educación, fortalecimiento, nuevas tecnologías, y si uno lo planea y tiene la paciencia para verlo, en una década esto cambia. Y el ahorro en la inversión, en los recursos, es increíble. Entonces era algo que quería comentar como experiencia de otros proyectos. Gracias. Quería volver a Oliver y hacer una pregunta específica para usted, Oliver, y volver al asunto. ¿Cómo hacemos con que caminen estos proyectos, principalmente de logística? Nosotros tenemos algunos de la iniciativa privada, nosotros sabemos todo lo que se ha hecho en cuestión de hidrovía. Cuando hablamos de Amazonia, Amazonia es tan grande que hay tanta situación diversa, ¿no? La hidrovía que sale de Mato Grosso, de Rondônia y todo. ¿Qué nos hace falta hacer? Saliendo un poco del cajón, de la caja, yendo un poco más allá, ¿no? Porque el momento exige rapidez, eficacia, resultado. ¿Qué cree usted que tenemos que hacer para coger al brasileño y al mundo como aliados nuestros para hacer esto? Venga, usted que conoce tanto sobre eso. Bueno, creo que ya estamos haciendo mucho. Yo tengo que dar la enhorabuena a Tiago y al equipo del gobierno federal, porque en 2-3 años hemos evoluido bastante en cuestión de logística, de ferrovías, lo que estamos ya construyendo o estamos casi, ¿no? Estamos empezando a construir, y eso seguramente es una gran victoria. Y también tenemos que pasar algunos casos, intentar pasar algunos problemas que estamos enfrentando en la ejecución de estos proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos, seguramente es algo que yo incluso quería decir, tenemos una Amazonía que es maravillosa, la riqueza ambiental es enorme,
Pero lo que venimos enfrentando aquí en términos, así vamos a decir, de resistencias ambientales, para la construcción de algunas infraestructuras, acaba haciendo con que tengamos en Brasil una infraestructura de tercer mundo que quiere transformarse en algo mayor, en algo más grande, pero con restricciones de primer mundo, restricciones ambientales de primer mundo, que hay restricciones que ni en Europa ni en Estados Unidos hay. O sea, aquí en Brasil acabas encontrándolas. Y eso acaba bloqueando mucho. Tenemos incluso que intentar agilizar la parte de judicialización. O sea, acabamos teniendo una inseguridad jurídica muy grande porque hacemos un proyecto a veces de un gobierno, un gran estudio y tal, y acaba siendo bloqueado muchas veces y durante años por algún problema de orden jurídica, por decir así, y eso de hecho estorba toda la parte de seguridad jurídica y ambiental también, estorba, ¿no?, el desarrollo de los estudios. Pero a veces hay algo que camina, ¿no? Para dar un ejemplo, yo he mencionado hace poco la hidrovía de Tapajós, ¿no?, y la BR-163. Nosotros enseñamos a varios de nuestros clientes que la hidrovía de Tapajós era de hecho mucho más interesante económicamente y físicamente. Y esas empresas privadas empezaron a invertir. Ellas invirtieron pesado en estaciones de cargas y de terminales portuarios en Santarém, Tacuatiara. Pero del otro lado tuvimos lo que se hizo de inversión privada, no tuvo la misma velocidad. ¿Y cuánto tiempo estuvimos esperando para ver las autovías asfaltadas, ¿no? Incluso tardó en haber una concesión de la BR-163, por ejemplo, porque ella fue construida a lo largo de varios años y la manutención viene siendo muy pequeña, ¿no? No voy a decir que está mal hecha, pero es una manutención que cuesta caro, ¿no? Porque estamos en un ambiente de foresta amazónica con gran volumen de lluvias y gran volumen de pasaje de camiones pesados, ¿no?, en el sentido de fertilizantes, etcétera. Y no tenemos entonces a lo mejor una concesionaria que pudiera hacer esa manutención y que mejorara, o por lo menos dejara en una condición ideal a esta autopista. Y también es el caso de la BR-319. ¿Cuánto tiempo hace ya que ya hablamos de esa BR-319? Ya hace unos 20 años que hablamos de ella, sobre asfaltarla, y hay aquel bloqueo, ¿no?, de 400 kilómetros en el medio que no sale del papel. Intentamos resolver todas las dudas en la parte ambiental, pero el proyecto no sale del papel. No es fácil, yo estoy de acuerdo que no es fácil, pero si le damos un empujón, lo que creo es que el gobierno, la parte pública, lo que tiene que hacer es no molestar, no estorbar. El sector privado viene invirtiendo bastante bien para desarrollar la infraestructura, y gran parte de la infraestructura también depende de un empujón del sector público. Nos hace falta garantizar que eso se haga, y yo una vez más quiero dar la enhorabuena al personal del DPI, al Ministerio de Infraestructura y sobre todo en la persona del ministro Tarciso, que realmente está haciendo un trabajo excelente en estos últimos 2 años y medio que está en el cargo, ¿no? Creo que quizá menos que eso. Y está haciendo un trabajo excelente, está cambiando, de hecho, la manera como vemos la infraestructura, no solo en Amazonía, pero en Brasil como un todo. Vamos a intentar ver si conseguimos acelerar algunos proyectos que son, vamos a decir así, fundamentales para Brasil, y entre ellos yo citaría para Amazonía, yo citaría la Ferrogrão, que es fundamental hacer con que salga de papel ese proyecto. La BR-319 es otro eje fundamental, algo que no estamos hablando mucho, pero que, por ejemplo, saliendo un poco de la área de logística, pasando un poco para el área de infraestructura energética, tenemos un estado de país que está totalmente aislado.
porque no hay acceso a León, que es un estado de Roraima. Tenemos una gran reserva indígena entre Manaus y Boavista que hace con que haya la dificultad de pasaje de líneas de transmisión y acaba haciendo con que haya un gasto excesivo en termoeléctricas, todo lo que tiene la termoeléctrica de malo en términos términos ambientales, ¿no? Y también la imposibilidad de pasaje de camiones con carga en prácticamente mitad del tiempo, porque a partir de las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana no se pasan camiones en la autopista. Y eso molesta mucho, estorba todo el comercio y con lo que se podría tener con Roraima y quizás en el futuro con Venezuela, si sale del caos que está hoy día, ¿no? Podríamos tener ese comercio con la propia Venezuela y con países del Caribe. Todo eso se tiene que llevar en consideración. Gracias, Oliver. Quería reforzar algo que usted dijo y, bueno, dando la enhorabuena a PPI, al gobierno, al Ministerio de Infraestructura, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Desarrollo Regional, donde está el saneamiento, por todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Que vienen haciendo. Creo que lo que Oliver dijo es verdad, lo que se hizo, lo que se viene haciendo los últimos 3 años, su equipo del PPI, que ya estaba en el gobierno anterior, ya estaba trabajando también una serie de cosas, ¿no? Entonces, los últimos 3 años ya se ha hecho mucho más que los últimos 30 y eso absolutamente es verdad, pero aún así hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, yo diría que yo quería hacer una provocación a usted también, que es así. Yo quería primero que nos contara cuáles son los grandes proyectos que ustedes están pensando, ¿no? Ya han hablado de los aeropuertos, ¿no? La cuestión pesquera, pero cuáles son los grandes proyectos que se están estudiando allí. Pero principalmente, si hoy hubiera una hada madrina aquí, mira, Tiago, lo voy a hacer aquí por ti. ¿Qué quieres? ¿Qué resolvería toda esa cuestión? O mejor, no un Aladín, ¿no? 3 pedidos. Tienes 3 pedidos del genio de la lámpara para que mejore la infraestructura, porque todo eso que ha dicho Oliver, además de retrasar todo, eso cuesta, ¿no? Y cuando cuesta, pierde eficiencia y se torna inviable económicamente por lo que tiene que traer, por la dificultad que es generada, ¿no? Muchas gracias, José. La gran concesión de infraestructura de estructuración del gobierno federal es la Ferrogrão. Es una ferrocarril, o sea, un dinero público que ha sido asignado en el proyecto para que se permita tener el permiso ambiental. Entonces, son estudios hechos por IPL. Y entonces había una pequeña fracción, pequeñita, del proyecto, el flujo del proyecto. Entonces, Ferrogrão todavía está en TCU. Estoy mencionándoles las etapas de este proceso de licitación. Inicialmente tenemos el proceso decisorio, o sea, tomar la decisión de hacerlo, y a veces este proceso tarda muchísimo, pero él es efectuado por medio de la decisión del Consejo del PPI, que es conformado por 7 ministros del Estado y también el presidente de la República que participa de las reuniones. Después de la decisión son hechos los estudios de la viabilidad y después estos estudios pueden tardar como que en un promedio de 6 meses, entre 6 meses y 1 año. Y en algunos casos él tarda mucho más y depende del proyecto. Y después de estos estudios, entonces son hechas, abiertas la consulta pública, o sea, es consultada la sociedad, después por la ministra de los pliegues de condiciones, los contratos y todo esto, y generalmente el gobierno recibe miles y miles de aportes, digamos, de la consulta pública y tiene que ser hecha y evaluadas estas contribuciones, los informes son hechos, justificados si van a ser aceptados o no. Y después, de hecho, los ajustes, hay un procedimiento en el gobierno federal que es de haber este tipo de aceptación del Tribunal de Cuentas de la Unión después, antes de la publicación de los pliegues de condiciones. Entonces, aprobamos las minutas en el Tribunal de Cuentas de la Unión y luego el tiempo del tribunal es un tiempo que varía muchísimo, o sea, depende porque los equipos son distintos allá adentro, entonces es distribuido al ministro y después al relator. Y todo esto puede tardar como que 12 meses o 13 meses en el caso de generación, en el caso de línea de transmisión, por ejemplo, puede tardar 1 año o hasta un poco más que 1 año. Y la evaluación del órgano de control.
del órgano federal. Entonces, en el caso de ferrocarriles, por ejemplo, tenemos un gran plazo, que es el gran plazo del Tribunal de Cuentas de la Unión, que llega como que un año en el Tribunal de Cuentas de la Unión. Entonces, Ferroground, por ejemplo, fue protocolada en el tribunal en junio. Entonces, todavía no conseguimos saber exactamente cuándo tendremos la aceptación del Tribunal de Cuentas de la Unión. Entonces, después publicamos el pliego de condiciones y luego tenemos que ir a la subasta. Entre la decisión y que después hay una licitación, es muy difícil concluir este camino todo en menos de 2 años. Es muy difícil. Entonces, las subastas que fueron hechas los años anteriores, conducidos por el ministro Asís y también los otros ministros, son de proyectos que fueron de inicios en el gobierno anterior, es decir, es que son méritos de los 2 gobiernos anteriores, de empezar el proyecto, de seguirlo y haber concluido y haber hecho la licitación con éxito. Pero desde entonces, de la cantidad de grandes proyectos que fueron iniciados en el gobierno, desde enero de 2019, ellos van a empezar a surgir en el inicio, a fines de este año, al inicio de los años que viene, del año que viene. Entonces, como les mencioné, son los ferrocarriles como Ferroground, son las concesiones de ferrocarriles son muy grandes, como inversiones muy grandes, como ya ha sido mencionado por Olivier, que es la BR 163 de las, digamos, las vías fluviales que son grandes, que también tienen ahí un retraso causados por la pandemia, de estas vías fluviales como la gestión de las demandas, como el caso de la estimativa de la viabilidad económica del proyecto. Entonces hay que hubo de reevaluarlo, y entonces estaba este retraso de este nuevo estudio. Este sector de aeropuertos tuvo pérdidas de ingresos de un 96% en algunos meses. Entonces también tuvimos que reevaluar las demandas, pero están las viabilidades de los proyectos y es difícil, ¿no? Es algo como que si pedimos a una hada madrina que nos dé ahí, ¿no? O a un genio de la lámpara que nos dijera o que concediera nuestros deseos. Tenemos 2 déficits en estas 2 acciones, en estas concesiones, en mi punto de vista. Uno sería el déficit de burocracia, o sea, de capacidad del gobierno de ejecutar todo este volumen grande. Y no solamente del gobierno, porque la verdad el gobierno casi siempre contrata a consultores y entonces es un volumen muy grande para la cantidad de servidores y también de capacitación que tenemos adentro del gobierno federal, ¿no? Entonces, esto puede que sea un poco contradictorio a la visión que se tiene afuera por el sector privado de que hay muchos servidores o muchos funcionarios, que el coste de la máquina es muy grande. De hecho lo es, pero tenemos muchos déficits en muchos otros específicos de cantidad mismo de personas en la ejecución de todo esto, ¿no? Entonces, por eso el gobierno acciona todas las manos posibles de estructuración del proyecto, acciona al BNDES, al organismo multilateral BID, que nos apoya muchísimo, a los estados y los municipios, acciona también a los estudios de PMI, contrata a consultores de distintas maneras, y entonces les pediría, la verdad sería una petición interna mía, de que el gobierno se enfocara en la burocracia, que se dirigiera a personales para la estructuración de las concesiones. Este sería un punto muy importante, principalmente para PPI, que somos las personas más sospechosas para hablar, porque confiamos mucho en la parte de la concesión. Y la segunda solicitud al genio de la lámpara sería de un cambio de sesgo adentro del Tribunal de Cuentas de la Unión, de pensar las concesiones como es algo que fuera el que generara incentivos correctos para la rendición de los servicios y no pensar las concesiones como una obra pública, porque hoy el sesgo en el tribunal es de evaluar
un presupuesto hecho por la concesión de estudios de viabilidad, como si fuera que se tuviera que arreglar todo el valor, por ejemplo, el valor de la piedra, el valor de la proyección de demandas en la segunda casa decimal, y todo esto genera una pérdida de tiempo y también un esfuerzo por cuenta de ellos, por parte de ellos y también del gobierno, que a veces se convierte inútil porque el mercado va a dar la licitación y la licitación va a corregir esta distinción de evaluación del proyecto. Digo, muchas gracias, Tiago. Yo pienso que Tiago quiso decirnos y voy a intentar traducir el que dijo él. Voy a darle mi opinión personal, nada institucional. Es cuando mencionamos sobre los procesos, yo pienso que no está bien, está muy mal ubicados. Entonces, estoy seguro totalmente de que si seguimos el mismo tipo de cantidades de personas para que preparen aquel objetivo del Estado, el objetivo del gobierno, entonces es importante pensar en esto. Pienso que cuando mencionas del órgano de control, también tenemos ahí el vicio a lo largo de los años de preocuparnos con medios y no con el fin. O sea, somos muy viciados en la forma, o sea, y no en el resultado. Entonces yo pienso que los dos son mucho más importantes. Entonces, Diogo, es tu solicitud para el genio de la lámpara, el pedido tuyo. Somos inversores, queremos entender cuáles son las grandes oportunidades que tenemos en Amazonía. En tu punto de vista, ¿cuáles serían las grandes oportunidades de inversiones para que se trabaje con esto en la consultoría única para las empresas? ¿Cuáles serían las ramas de actividades locales que ves los más promisores en términos de resultados para la inversión? Y cómo esto también puede, en el caso de Amazonía, se convierte en 9 países, porque mencionamos eso al inicio, de este mercado, digamos, regional allí, que se empieza a crear y que también empiezan con los 9 estados de la federación que están afuera de Amazonía. Entonces, cuéntanos cuál es el problema, o sea, cuál es la opción, Claudio. Bueno, a ver, pienso que depende mucho del tipo de inversor. Desde un punto de vista muy sintético, yo pienso que hay una demanda de inversión destinada al bienestar de la población muy grande, a la población poco atendida de modo histórico. Y yo diría que hoy, de acuerdo con el nuevo marco de saneamiento básico ya aprobado, hay un interés que es creciente de inversores e incluso de empresas brasileñas que no están necesariamente en el sector de saneamiento básico, sino que están en el sector, digamos, de concesiones y en el área de saneamiento básico. Entonces, yo pienso que inicialmente, de primero, si alguien me preguntara, bueno, esta es una región mal atendida en saneamiento básico y un nuevo marco aprobado, y tienes ahí un potencial de atención, de expansión muy rápido. Entonces pienso que cuando mencionamos la mejora de la calidad y también del bienestar, que está la mejora de la calidad de vida de la población, el bienestar de las familias y un potencial está ahí que es muy grande. Entonces, de primero sería el alcantarillado o el saneamiento básico. De segundo, una región, como mencionamos, y yo pienso que en nuestro próximo panel, que es el caso de la parte energética, porque tenemos que ver los términos, de los nuevos términos, digamos, que está toda una generación de consejos de generación distribuida, que tenemos un potencial muy grande en Amazonía, justo por el hecho de una buena parte de la población estar, digamos, fragmentada, es decir, una fragmentación demográfica. Y a la vez se escucha el caso de estos últimos años, estos últimos 5, 6, 7 años, un descenso muy acentuado del precio, del costo de los equipamientos y todo esto. Esta es una segunda área que también me parece que tenemos que mencionar, porque todo este tipo de áreas de generación distribuida son bases que son potenciales muy grandes y que son las que tenemos que pensar en generación distribuida, en renovar. Son personas que son las que están más en noreste, que efectivamente son áreas eólicas, solar, potenciales muy grandes, donde tenemos toda una dirección de la gran parte de las inversiones y que se piensa muchísimo, que se piensa muy poco, la verdad, en la región especial.
De tercero, yo pienso que Olivera ya mencionó esto, entonces yo pienso que hay una demanda muy reprimida de inversiones, de integraciones. Integración doméstica, pero también integración con nuestros vecinos. Bueno, es decir, cuando salimos de Perú y entramos a Acre, cuando salimos de una carretera clase A y llegamos a Acre, de hecho tenemos ahí una tristeza, porque quien ya hizo ese recorrido es no solamente la calidad de la carretera es muy mala, y es mucho peor, y en consecuencia el número de accidentes es mucho más grande, y tenemos un contraste muy grande entre la margen peruana y la brasileña, que efectivamente tenemos ahí como que un bofetón en nuestra barriga para que no digamos como estamos hablando como brasileños, porque tenemos ahí una demanda reprimida. Es un golpe porque tenemos ahí una infraestructura que integra en la región. Es decir, quisiera en este momento aprovechar el que sí ha sido mencionado por el propio Olivier. Y bueno, también pienso que Diego mencionó la BR 163. Olivera pienso que mencionó un punto muy importante. BR 163 es desde la terminal de este asfalto desde diciembre del año pasado, y que tuvimos el ministro Tarcisio que se empeñó bastante. En este momento, exactamente, de acuerdo con la agresividad, o sea, dependiendo del clima que proviene bueno, yo pienso que el asfalto no está comportándose bien, es decir, la deterioración es muy rápida, sea porque el volumen de cargas es muy grande, o hasta mismo porque las intemperies son muy grandes, es un punto muy agresivo, pues. Y tenemos ahí, no hay recursos para poder rehacerlo con bases concretas, que muchos piensan que tendríamos una viabilidad más grande, pero lo que pasa es que es el que es necesario para que se haga en este momento, y entonces hay una propuesta concreta, objetiva, y bueno, y que también definitivamente va a atraer los inversores. La concesión, pero con todo respeto, no de 10 años, 30 años. Una concesión de 10 años no va a atraer ni a los productores de asfaltos. Ya hice incluso un cálculo rápido y que no se mantiene. Entonces, por una razón de reducir los plazos de concesiones por cuenta de la Ferroground, porque está la distorsión, como ya incluso hablamos anteriormente con el propio ministro, con mucho respeto. La concesión tiene que ser de 30 años, una concesión regular, que esta carretera puede ser un modelo sí de sostenibilidad, por cuenta de que vamos a concesionar entonces por 30 años y vamos a exigir del concesionario un nuevo modelo de sostenibilidad en el área de carreteras. Y después, desde que se haya obtenido esto, si Ferroground todavía sea viable, entonces si Ferroground lo hacemos por ahí, pero si nuestros cálculos Ferroground no es viable, con mucho respeto lo digo, y económicamente para hacer una BR 163, que es una carretera por 30 años, y que si hay bueno, la proyección y que si haya una tercera autopista construida, no necesariamente para la duplicación, porque no se hace necesidad de esta duplicación, sino una construcción de una tercera autopista en el interior, en un marco de un proyecto que sea mucho bien hecho con base sostenible y con base también en movimiento de sostenibilidad de la región. Entonces, ese proyecto de 163, 30 años, tercera carretera o autopista modelo de sostenibilidad, va a atraer el conjunto grande de inversores de primera línea. Entonces les damos un ejemplo de algo que vuelvo a aprovechar este aventón de lo que Olivera mencionó, y les digo que esto hace sentido total para aquella región y que a muchos otros proyectos de infraestructura, porque definitivamente yo puedo mencionar otras dimensiones, las cuales prácticamente no hemos mencionado acá, pero que también es fundamental en telecomunicaciones. Una región con esa extensión, territorialidad, la complejidad territorial de Amazonía de nosotros que ya hemos estado allá
por mucho tiempo, yendo y viniendo, y que como sabemos que esto es fundamental, que los costes se descendieron a lo largo de que como que, por ejemplo, podemos interconectar esto. Y una vez más, es un caso de fallo gramático, de gobernanza, Telebrás, que era vivida hace muchos años y que no dijo todavía el que vio. Entonces, podríamos obtener soluciones mucho más eficientes, con menores costes, con involucramiento privado, y que no hace necesidad de haber sector público para eso. Nuevamente, Olivera, un poco mencionando el que mencionaste también, es que desde que tengamos un marco regulatorio, es decir, un marco legal de que sea de decisión jurídica, un marco regulatorio que pueda entonces disminuir, y también de imprevisibilidad regulatoria, es decir, en el plan que indique a los próximos 20 o 30 años, entonces habrá muchos inversores privados. Esta es nuestra experiencia, son experiencias que en la verdad son diarias, y que, de nuevo, no faltan inversores, no faltan recursos, no faltan personas que sean competentes. Tenemos acá en esta mesa Brasil, y también toda este tipo, la verdad no estamos hablando de ninguna tontería y lejos de esto, pero seguramente no es un problema de capital humano en nuestro país, gente competente, gente que tiene capacidad en el gobierno y fuera del gobierno, hay muchas. Entonces, el que está faltando es la seguridad jurídica, número uno, la previsibilidad regulatoria, una articulación, el gobierno, sector privado y sociedad civil, una concertación en favor de la sostenibilidad de la Amazonía. No sé si esto contesta, José Carlos, pero puedo garantizarte que la región tiene un conjunto de atributos que son capaces de atraer a los inversores privados, sea para la mejora de la calificación de saneamiento básico de la población, y también el ejemplo básico de telecomunicaciones, sea para garantizar la competitividad de las empresas en la integración regional, e integración, sí, para nuestros vecinos. Seguramente Venezuela está pasando por problemas difíciles, eso lo sabemos, esto es verdad, y esto será superado, y tendremos en pocos años una nueva Venezuela que tendrá un potencial muy grande, y lo sabemos esto. Y quien puede entonces explotar o mejorar de alguna manera es la región amazónica que está allá al lado. Entonces, nuevamente, hay un potencial muy grande, no solamente, como les mencioné, de la integración con Perú, sino también tenemos todo un conjunto de países que están alrededor y que están haciendo parte de Amazonía, la verdad, y no de la nuestra, sino de la parte de Amazonía, y que deben de ser mejores integrados con nuestra Amazonía. Entonces, les digo que esta es la propuesta, y que los inversores tienen gran interés. Y perdón, el último punto, perdóname, es que tenemos que aprovechar un momento donde la marca es fuerte, muy fuerte, está vinculada, es discutida, y tenemos que saber hacer de este limón, digamos, un poco de limón, sí, ahí, para que se haga una limonada, o sea, para que tengamos ahí un país, una sociedad, para una Amazonía, no solamente para el estado de Amazonas, sino una Amazonía muy grande para el país. Sí, muchas gracias entonces a todos por las colocaciones. También quisiera preguntarle a Ernesto, y también estamos yendo al final y estamos yendo muy rápido, pero tenemos estas 2 horas acá, pero Ernesto, es cómo que BID puede apoyar exactamente en este tipo de condiciones, financiaciones, para que desarrollemos mejor la infraestructura de Amazonía, y también cómo que quién tiene interés y cómo que debe proceder para acercarse de los bancos multilaterales, principalmente el BID, que está haciendo una gran alianza con el gobierno brasileño, para que podamos entonces expandir, para que efectivamente tengamos el resultado y podamos. Sí, y en mi opinión creo que el BID está en una posición única, y estaríamos felices de poder participar y apoyarlos con estas iniciativas. Como lo primero que se me ocurre es tal vez tramitando una serie de cooperaciones técnicas, o sea, bueno, obviamente primero haciendo el diálogo con el representante en Brasilia, y
y después utilizar el conocimiento del banco que tiene, por ejemplo, en infraestructura sostenible, en financiamiento climático, con los expertos de biodiversidad y demás. Y como comentaba Claudio, hay que apuntalarse con las características del Amazonas. Se puede hacer muchísimas cosas. De hecho, el banco ya está iniciando con una iniciativa de ver si se desarrolla un fondo para promover y financiar algunas de las iniciativas en la Amazonia con esa visión de sostenibilidad. Entonces, escuchaba que Claudio comentaba lo de una carretera que está en el proceso de diseño, tratar de hacerla sostenible. El banco tiene todas las herramientas que también podríamos presentarles y apoyarlos para medir sostenibilidad. Tenemos una herramienta específica para infraestructura, pero también tenemos una herramienta específica para carreteras. Entonces, hay muchos elementos que se pueden, y nosotros a veces de broma decimos, tropicalizar y adaptar para cada situación y para cada país y para mejorar los proyectos. Pero creo que la primera acción sería iniciar un diálogo con Morgan Doyle, que es el representante en Brasil, y él empieza a identificar todas las áreas del banco que podrían participar. Sé que el área de desarrollo sostenible y nosotros en el área también de infraestructura estamos iniciando o conceptualizando una especie de programa para el apoyo de Amazonia. Pero, y estoy seguro que podríamos proporcionar ideas, tecnología, en algún momento préstamos, cooperaciones técnicas. Hay una gran posibilidad. Y Morgan, que ha estado siguiendo todo esto muy de cerca, estará muy interesado en iniciar el diálogo. ¿Cómo las personas pueden acceder? Creo que la mejor manera sería a través de la oficina en Brasilia del BID, que tiene dentro del portafolio, y es con el representante que se llama Morgan Doyle, y su correo electrónico, tal vez lo más fácil, es por correo electrónico, y el correo electrónico de Morgan, lo estoy buscando, estoy seguro que sería morgand@iadb o iadb.org. Y en cualquier caso también si necesitan algún tipo de apoyo, etcétera, yo quedo totalmente disponible para también servir como vínculo entre las diferentes áreas del banco. Okay, muchas gracias, Ernesto. Quisiera agradecerle muchísimo la participación de todos ustedes. Oliver, a Tiago, a Claudio, a Ernesto. Quisiera agradecerle la participación brillante de todos ustedes, exponiéndoles las cosas acá, y también a todos los que nos ven y nos han visto durante todo este periodo, y sacar un poco de su tiempo de la infraestructura de Amazonía, de infraestructura para mejorar la vida de las personas. Entonces yo pienso que es eso que estamos mencionando, de mejorar la vida de las personas. Quisiera agradecer muchísimo la oportunidad de estar acá con ustedes, y también a mi amigo Marcelo Antoné, que está acá, y de las industrias de Rondônia, también con esta excelente iniciativa para la CNI, que estoy seguro de que todos juntos podremos construir un Brasil mucho mejor. Muchas gracias también por la atención de todos.